Hola chicos, familias, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta semana con la señora Pau y la señora Meli les vamos a contar un poco sobre los cuentos, sobre distintas características de ellos. Cuando nosotros encontramos un libro o elegimos, nos vamos a encontrar con un mundo lleno de personajes, lugares donde transcurre nuestra historia, conflictos que tienen nuestros personajes y cómo ellos logran encontrar una solución. Nosotros en el transcurso del año fuimos leyendo varios cuentos. Algunos de ellos son, por ejemplo, Caperucita Roja, Pinocho y el que vamos a leer esta semana, que es Feroz Feroz. Todos nuestros cuentos tienen personajes, ¿no es cierto? Tenemos personajes principales, que la mayoría de ellos lleva el nombre del cuento, como es Caperucita Roja y Pinocho, y en otros no lleva el nombre del cuento, porque nosotros vamos a ver que en Feroz Feroz el personaje principal se llama Lobi, pero no lleva el nombre del cuento. Quiere decir que no todos los cuentos tienen el nombre de su personaje principal. Tenemos personajes buenos y personajes malos, para decirlo de alguna manera. Tenemos los personajes antagónicos, son los que se denominarían los malos o los villanos, los que están en contra de los héroes. Porque vieron que la mayoría de las historias, nuestros personajes buenos siempre son heroínas, princesas, ¿no es cierto? Y los personajes antagónicos son las brujas, por darles un ejemplo. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, Caperucita es el personaje bueno y el antagónico o el villano es el lobo feroz, ¿no es cierto? Cada uno de nuestros cuentos tiene distintos personajes y ellos tienen distintas características que a medida que uno va leyendo el cuento lo va relatando y nos vamos enterando. Por ejemplo, en el cuento de Lobi, que es el último que vamos a leer ahora, Lobi no es un personaje como cualquier lobo tradicional de cualquier cuento, como nosotros conocemos, como el lobo de los 7 cabritos, el lobo de Caperucita Roja o el lobo de los 3 chanchitos. En este caso, Lobi es un lobo bueno, de buenos sentimientos, que quiere ser amigo de los animales, que quiere ser cantante, artista, que no es igual a los demás lobos. Cuando los lean van a ver que les va a encantar, pues es un cuento hermoso. En nuestros cuentos tenemos a los personajes como Caperucita, el lobo feroz, que son los principales. Los secundarios tenemos al cazador, a la abuelita. Tenemos en el cuento de Pinocho, a Gepetto, a la hada madrina y varios personajes más que los secundarios acompañan la historia. Si bien no son los más importantes, ellos acompañan el relato de cada historia que nosotros podemos leer y son importantes también de otra manera. Y en el último, al Lobi, ¿sí? Cada uno con sus diferentes características. Ahora la señora Meli les va a contar dónde transcurren cada una de esas historias y por qué le llamamos escenarios a los lugares donde transcurren, ¿sí? Besitos, que les guste. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Vamos a seguir hablando un poquito sobre los cuentos, ¿sí? Como dijo la señora Leti, los cuentos tienen diferentes personajes, ¿sí? Diferentes protagonistas de las historias. Bien, estos personajes van viviendo diferentes situaciones, diferentes cosas que ocurren en diferentes lugares, ¿sí? A estos lugares los podemos llamar escenarios, ¿sí? Como por ejemplo, en Caperucita Roja, ¿qué escenarios aparecen? ¿Qué lugares aparecen? Por ejemplo, a mí se me ocurre la casa de Caperucita, donde la mamá le pide a Caperucita que le lleve una canasta con alimentos a su abuelita. Otro lugar, a ver, en donde ocurre la historia, puede ser en el bosque, ¿no? Donde está el lobo. Y el otro escenario, el otro lugar, sería la casa de la abuelita, ¿sí? A ver, por ejemplo, otro cuento, el de Pinocho, que leímos. A ver, ¿qué lugares aparecen en la historia? ¿Qué escenarios? ¿Dónde pasan estas cosas que nos dice el cuento? Por ejemplo, la carpintería, donde Gepetto crea a Pinocho, y otro lugar puede ser el parque, como por ejemplo también el mar, donde finalmente se reencuentra Pinocho con Gepetto, y otro cuento, el de Feroz Feroz,
que es el que vamos a leer esta semana, también hay escenarios y hay lugares donde trasciende la historia, donde ocurren estos hechos del cuento. Por ejemplo, la casa de los lobos, el bosque, ¿sí? Son todos los escenarios, todos los lugares que aparecen en estos cuentos que ya leímos, ¿sí? Así que los invito ahora a escuchar a la señora Pau, que va a continuar hablando de los cuentos. Les mando muchos besos. ¡Mua! Hola chicos, vamos a seguir hablando acerca de las características del cuento. Como nos contó la señora Leti y la señora Meli, en un cuento encontramos personajes. Cada uno tiene diferentes tipos de cualidades y les pasan distintas situaciones. Encontramos distintos escenarios, distintos lugares donde transcurre la historia y en esa historia encontramos distintas dificultades, distintos problemas que pueden tener los personajes. En el caso de Caperucita Roja, cuando fue engañada por el lobo. En el caso de Pinocho, cuando fue puesto en un circo, cuando fue llevado a esa isla, cuando estuvo dentro de la ballena, ¿se acuerdan? Y también en el cuento de Fero Feroz podemos ver distintas dificultades, distintos conflictos que les pasa al personaje. Este personaje Lobi, que quería ser un lobo feroz, y cada uno de la familia le intentaba dar un consejo. Pero también esos conflictos traen soluciones, nos dan finales. En el cuento de Caperucita Roja, ¿qué pasó al final? Fue salvada por el cazador. En el cuento de Pinocho, cómo pudieron solucionar junto a su papá para poder salir de esa ballena y poder ser convertido por el hada en un niño de verdad, porque vio el hada su corazón, como era Pinocho. En el libro de Fero Feroz, la familia entendió que Lobi era tal como era especial, era hermoso, estaba bien lo que hacía, y que si bien no se podría convertir tal vez en un personaje feroz como sus antepasados, eso no quería decir que no lo quisieran un montón. Entonces vimos que en el inicio de un cuento encontramos los personajes, ¿sí?, que pueden ser principales o secundarios, como nos contó la señora Leti. Podemos encontrar distintos escenarios, distintos lugares, como nos contó la señora Meli, y también dentro del cuento encontramos ese final, ¿sí?, ese final resultado de todo lo que pasó en la historia. Entonces, en un inicio encontramos el personaje y los escenarios. En esos escenarios encontramos distintos conflictos, distintas situaciones que les puede pasar a los personajes, y al final, esos finales felices, esas soluciones que van encontrando esos personajes, ¿sí? Los invito a ustedes a que puedan escuchar el cuento de Fero Feroz. Esperamos que les guste mucho, que este video les sirva a ustedes para conocer un poco más acerca de las características de los cuentos y que les guste mucho realizar estas actividades. Les mandamos un beso grande y que tengan una hermosa semana, chicos. Nos vemos en el próximo video.